Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos lados, los lugares donde se dispersaron, un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos,
Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entrega el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento los que están presentes acá y los que están también en línea. Estamos en esta fiesta bellísima, hermosa, de Jesucristo, Rey del universo. Y hoy estamos concluyendo también toda una serie de reflexión en torno a la figura, en torno a la persona
de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Lo hemos hecho de manos o del punto de vista de San Mateo. Hemos reflexionado en la Navidad del año pasado, civilmente hablando, hemos hablado del nacimiento, según Mateo. Entonces esa es la Navidad. Después viene el tiempo ordinario. Empezamos a ver la vida pública de Cristo a lo largo de unas 4 o 5 semanas. Y luego empezamos la Cuaresma. Meditamos con Mateo la pasión y la muerte de Cristo. Y después celebramos también la Semana Santa, celebrando la resurrección de Cristo, como digo, de la mano de Mateo, para luego otra vez entrar en el tiempo ordinario y ver todos los sucesos de la vida de Cristo, cuando predica, cuando dice, cuando cura, cuando esto y cuando lo otro. Vamos viendo en todos, entonces, de mano de un evangelista, conociendo a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Hemos terminado, por consiguiente, esta serie de reflexiones de mano de Mateo y nos encaminamos ahora, la otra semana, otra aventura, otro conocimiento de amor, solo que en el ciclo B de manos de Marcos. ¿Y por qué esto así? Es todo un ciclo. En 3 ciclos se leen las lecturas de los evangelistas. Porque, como ustedes saben muy bien, cuando existe el amor, uno ama a las personas, entonces uno quiere conocer a esas personas. Hagan de cuenta cuando ustedes se enamoraron o lo que están enamorados. Uno quiere conocer qué le gusta comer, cómo le gusta vestirse, cuál es su color favorito, a dónde le gusta ir, qué le gusta y qué no le gusta. Uno quiere conocer a la persona amada. Pues lo mismo la iglesia. La iglesia es esposa de Cristo y una esposa que sí ama a Cristo. No estoy diciendo que las esposas no amen a sus maridos, ¿verdad? Una esposa que sí ama a Cristo y por consiguiente lo quiere conocer. Arranquemos por consiguiente entonces esta homilía después de esta introducción. Estamos, como hemos dicho, en esta fiesta maravillosa de Jesucristo, Rey del Universo, y para exprimir el jugo, para sacarle todo el jugo para que sea de provecho nuestro, pues me parece a mí que tenemos que encontrar el origen de esta fiesta. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Fíjense, hermanos, que esta fiesta es relativamente muy cercana a nosotros, hace apenas 95 años, casi un siglo, y eso está relativamente cercano. Hay algunas señoras, algunos hermanos que han vivido ese tiempo. Hoy yo conozco una señora que tiene 101 años, 101 años. Conozco a una señora que tiene 97 años. Entonces es una fiesta relativamente muy cercana. Y tenemos que preguntarnos de dónde salió esta fiesta. Fíjense que esta fiesta tiene su origen, lastimosamente, en algo que es negativo en la humanidad. Hagamos, por favor, un recorrido histórico. Por supuesto que un historiador censurará mi recorrido histórico porque es muy chiquito. Uno siempre peca cuando hace una síntesis de cualquier cosa, porque uno lo va censurando muchas cosas. Pero bueno, a grandes bloques por lo menos vamos a hacer un recorrido histórico. Jesucristo nació en el año 754 de la fundación de Roma. A partir de ahí se empieza un nuevo recuento del tiempo. Se dice por consiguiente entonces antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien, Cristo muere más o menos por el año 30 a 35 y por consiguiente entonces cuando se va Jesucristo empieza toda una etapa en el tiempo, una etapa de más o menos 4 siglos, en donde lo que Él dijo se va difundiendo, o más bien su actuación, su resurrección, se lleva la noticia y se evangeliza toda una grande región en Europa. Es la expansión del cristianismo, hasta despuntar en el año 312 con el famoso Edicto de Milán, cuando ya, digamos, por decirlo de esta manera, aunque no es muy conveniente, se conquista un imperio para Jesucristo, el imperio romano. El primer emperador, Constantino, se convierte. No es que nosotros descendamos de Constantino, que conste que lo estoy aclarando, pero él sí lanza un edicto donde le da libertad de culto a todos los cristianos. Es más, se le entrega un templo, la famosa basílica, ¿no? Porque eso era un edificio público. Pero a lo que voy con esto es que pues ya se tiene toda una etapa, un bloque, siglo IV. Del siglo IV es
para acá se conoce lo que se llama, perdón, redundé en palabras, ¿verdad? Es lo que se conoce como la Edad Media, que es un nombre que no lo colocó la Iglesia, sino lo colocó lastimosamente en 1400, del año 400 o del siglo IV al siglo XIV es lo que se conoce como la Edad Media. Como le digo, este nombre es un nombre peyorativo, secularizado, de desprecio, Edad Media. ¿Por qué? Porque allí fue donde la Iglesia pues trabajó bastante, y es donde la Iglesia coloca reyes, quita reyes, es donde prácticamente ya la Iglesia, por decirlo de esa manera, gobernaba tanto a nivel eclesial como a nivel social. Estaban muy unidos los imperios con la Iglesia, es decir, había una teocracia, es decir, Dios gobernaba, por decirlo de esa manera. Pero llega una etapa en el siglo XIV, es el final de la Edad Media, que tristemente la humanidad quiere apartarse de Dios. Es lo que se conoce como el Renacimiento, donde la humanidad deja de ser teocrática y empieza un antropocentrismo, es decir, ya no centrado en Dios, sino ahora centrado en el hombre. La gente quiere dejar la fe, la gente quiere dejar a Cristo, la gente quiere dejar a Dios y la gente quiere dejar la religión, por decirlo de manera general, y se quiere volver a la humanidad, y una humanidad antigua, el Renacimiento, regresar a la antigua Grecia, con aquellos pensadores filósofos que supuestamente pues van adentrando el mundo en un avance, en una prosperidad, supuestamente. A partir de ahí, lastimosamente del siglo XIV, empieza, como digo, la gente a alejarse de Dios, empieza a difundirse lastimosamente lo que se ya conoce como el laicismo. Es decir, la gente ya no quiere seguir a Dios, ya no quiere seguir a Cristo. Después de eso empieza toda una serie de calamidades que por supuesto tiene sus precedentes un poquito antes. Por ejemplo, en el año 1054, una gran división con la Iglesia de Oriente y el Occidente. Y claro, después del siglo XIV, empezamos entonces el siglo XVI, ya una grande ruptura en la Iglesia, que es la división que lastimosamente auspició, es decir, llevada a cabo por el famoso Martín Lutero. Y ya después una serie de divisiones, y empiezan guerras, y empiezan catástrofes, hasta que incluso nuestros más ancianos, los más ancianos de la gente hoy, los más longevos, presencian las terribles guerras mundiales el siglo pasado. Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1925. Después, en 1941-42, la terrible Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pues bien, como pueden darse cuenta, cuando la gente se aparta de Cristo, no es que anteriormente no había cosas malas también, pero cuando la gente se va progresivamente apartando de Cristo, lo que se llama el laicismo, entonces empieza toda una serie de calamidades horrorosas, terribles, guerras por todas partes. Y es en este entorno del laicismo que la gente se aleja de Dios, y peor todavía, ateísmo, es en donde se funda esta fiesta lastimosamente. ¿Por qué? Porque la humanidad está entrando en una etapa de mucho sufrimiento, de muchas guerras, de muchas calamidades. La gente ya no quiere que Dios gobierne en los gobiernos, valga la redundancia, en los estados, en los imperios, en los reinos. La gente quiere gobernar. La gente quiere gobernar. Es ahí donde se instituye en 1925 esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, porque tanto más la gente quería apartarse de Dios, vienen más calamidades. Aquí entonces este es el entorno histórico en el cual se funda nuestra fiesta. Y la funda el Papa Pío XI con su famosa encíclica Cuas Primas del 11 de diciembre de 1925. Escuchen cómo decía el Papa hablando de lo que ya dije ahorita. En la primera encíclica, que al comenzar nuestro pontificado enviamos a todos los obispos del orbe católico, analizábamos las causas supremas de las calamidades
que debíamos abrumar y afligir al género humano. Y en ella proclamamos nosotros claramente no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se había alejado de Jesucristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres, como en la familia y en la gobernación del Estado, sino también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos, mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador Jesucristo. La gente cree que va avanzando en el progreso cuando se aparta de Dios. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos somos algo así como niños malcriados, como adolescentes. Así somos la humanidad. Cuando la mamá nos dice: mijo, no haga esto, mijo, no haga lo otro, mijo, esto sí, esto no, mijo, éntrese, mija, tortéeme, mija, hágame esto, hágame lo otro. La gente no quiere ser mandada por nadie. La gente cree que cuando más se aleja de Dios, entonces más bien va a tener libertad. Ahora sí tenemos libertad, como dijo algún hermano por ahí, cuando estuvo cerrado el país, y de hecho ahora que todavía no podemos asistir a misa generalmente, algún hermano por ahí ha dicho: ah, qué rico, hoy sí me siento libre, ni a misa hay que ir. Impresionante. Todavía prevalece esa mentalidad. Es impresionante. Y es increíble cómo el mundo cree que para que el mundo progrese cultural, social, económicamente, hay que dejar a Dios por fuera. Así cree la humanidad. La ciencia dice ha avanzado supuestamente, ¿verdad?, no teniendo etiqueta moral. Dejemos eso ahí porque eso no permite que la ciencia avance. ¡Qué impresionante! Y entonces hoy hemos sembrado también, como hemos visto el siglo pasado, guerras, odios, divisiones. Y hoy, lastimosamente, se está propagando por todas partes la eutanasia y también el aborto, es decir, un imperio de muerte. La gente cree que avanza cuando abandona a Dios, pero es al contrario, se viene a menos. La gente ve a Dios como un estorbo, tristemente. Y es por eso, hermanos, que, como decía, cuanto más las sociedades quieren decir no a Dios, Dios no, tú Dios no aquí, Dios no gobierna con nosotros, tanto más la iglesia quiere proclamar el reinado y el imperio de Cristo. Por supuesto, aquí tenemos que hacer una aclaración. No me vengan a confundir, por favor, ¿verdad?, que Dios tiene que gobernar al modo de los gobiernos estatales en los diferentes países, o imperios, como se conoce en otras latitudes, imperios o estados o reinados. No me vengan a confundir eso, porque no es lo mismo, porque aquí se mete en nosotros lo que se llama un triunfalismo, es decir, queremos que Dios gobierne y como que tiene que venir Cristo y quitar a los malos, que quiten a los poderosos malos. Un Fidel Castro que gobernó un montón de tiempo, un Hugo Chávez que arruina el país, etcétera, 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 y así tantos. Y uno cree que Dios tiene que quitar esos males. No es así. La gente cree que también el mundo va a cambiar con revoluciones impresionantes, juntemos el montón de gente y quitemos a esos malos. La gente cree eso, así como anoche hicieron estragos en el gobierno. La gente cree que el mundo va a cambiar haciendo revoluciones, juntándonos todos los maestros, juntándonos todos los campesinos, juntando, pues qué sé yo, aquel grupo de gente y yendo a quemar instituciones y yendo a matar gente. La gente cree que así va a cambiar el mundo. Ese no es el imperio de Cristo, para nada. Eso que hoy la gente hace a nivel global casi, más en que en Latinoamérica, ¿verdad? Y algunos tienen por ídolo al Che Guevara, ¿verdad? Eso no cambia el mundo. Eso lo sumerge más en el odio. Eso es así. Veamos cuál es el reinado de Cristo. ¿En qué consiste el reinado de Cristo? El reinado de Cristo consiste en lo siguiente. Dice: reino de la santidad y de la gracia, reino de justicia, por supuesto bien entendido la justicia, de justicia, del amor y de la paz. Ese es el reino de Jesucristo. Por consiguiente, no se trata de revoluciones, sino cuando usted
usted valora más al que está a la par, lo que se llama el prójimo, cuando usted le lanza una sonrisa de amabilidad al que le está haciendo daño, el mundo se cambia de esa manera. No esperemos un mundo mejor cuando en nuestro corazón habita odios, habitan rencores y nos peleamos por cosas materiales. Hay gente que deja de hablar a su papá, a su hermano, por un terreno, por una herencia. Entonces preguntémonos nosotros si nosotros somos de ese reino. Repito una vez más las palabras para que lo atendamos muy bien. Eso va a aparecer en la plegaria eucarística más adelante. Dice, reino de la verdad y de la vida. Aquí queremos hacer un pequeño examen de conciencia de la verdad y de la vida. Yo digo mentiras, yo de pronto me quiero morir, o peor todavía, he abortado. Reino de la santidad y de la gracia. ¿Será que yo estoy envuelto en pecado? De la gracia. Reino de justicia, por supuesto, tenemos que entender en ese sentido bien la justicia, porque nosotros a veces decimos que es justicia, en realidad es venganza. ¿Será que nosotros somos justos con nuestros trabajadores, con los que trabajan con nosotros, o con los que están a nuestro cargo? Si yo soy papá, yo soy justo con él, o yo soy justo con la esposa, etcétera. ¿Será que yo amo o más bien odio? ¿Será que yo tengo paz en mi interior, o yo más bien soy el que en la casa es el que hace la guerra? Tenemos que hacer ese examen de conciencia. Vayamos a otro punto y ya vamos a concluir. Dice Jesucristo en una ocasión, el reino ya está en ustedes. Lastimosamente todavía no está cumplido completamente eso. Eso va a ser al terminar el tiempo, como lo indica Jesucristo, y también hemos escuchado en la segunda lectura del día de hoy. Va a ser al final de los tiempos. No sabemos cuándo va a ser eso, pero cuando usted es amor, cuando usted es paz, entonces el reino ya está habitando en usted. Imperfectamente, pero ya se habita acá, ya es el reino de Dios acá. Va a despuntar hasta el final de los tiempos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sabemos. Nuestro universo lleva más o menos existiendo 13.700 millones de años. La humanidad lleva más o menos en el planeta Tierra alrededor de 7.000 millones de años. Y el Homo sapiens, es decir, el hombre ya inteligente, más o menos hace 5.000 millones de años. Y no sabemos cuánto tiempo va a existir de aquí para adelante, no sabemos. Pero lo que es verdad es que Jesucristo tiene que ir llenando todos los espacios en la sociedad, en los corazones, especialmente en los corazones. No con acciones revolucionarias ni violentas como la humanidad cree hoy que se va a cambiar al mundo, para que haya un mundo de prosperidad, para que haya un mundo de paz, para que haya un mundo de justicia, que la gente cree eso, pero eso es falso. Eso solo propicia más destrucción. Y por supuesto que no estamos hablando nada más de una prosperidad, nada más social, nada más temporal, nada más terrestre. Gracias a Dios, y eso se va a dar un día, pero se refiere a, como dice el Apocalipsis capítulo número 22, la nueva Jerusalén. Hacia allá aspiramos. Y no pensemos, por favor, que eso es ficticio, que eso es imaginativo. No, es real, va a llegar. Cristo lo ha dicho, y si nosotros tenemos fe, tenemos que creerle a Jesucristo. Entonces, hermanos, les dejamos ese examen de conciencia para concluir. Usted es del reino de Dios y trabaja por el reino de Dios, siendo hombre de paz, siendo hombre de amor, siendo hombre de justicia, siendo hombre y mujer de vida, etcétera. Les dejamos eso para su consideración, para cuando haga su examen de conciencia.